Hola aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Siendo este el primer video del 2015, quería comentarles qué estaba pasando, qué estaba haciendo y qué es lo que va a seguir ocurriendo en el canal. Como ya les había dicho, quiero seguir montando videos de cómo crear cómics, enfocándome mucho en la parte de creación de personajes y la creación de historias, sin descuidar la parte de dibujo. Algo que quiero hacer es montar algunas páginas de los cómics en los que estoy trabajando. En este momento me encuentro trabajando en 4 proyectos a la vez. Estoy trabajando en un cómic que se está publicando en este momento que se llama Pirouette, de Black Mask Studios, escrito por Mark Miller. Estoy también haciendo un webcomic que se llama Héroes del Salón de Clase C para el escritor Anthony Rothgeiser. Estoy haciendo un cómic que se publicará ya cuando esté terminado en este año, llamado Guardianes, de Ralph Tedesco, de la editorial Zenescope. Y también estoy trabajando en mi proyecto Raza Antigua, que estoy trabajándolo poco a poco entre proyectos. Más adelante les hablaré más en detalle de cada uno de esos proyectos, pero entonces lo que estoy haciendo es que hablé con los escritores de estos proyectos y les pedí que me dejaran montar en el canal el proceso de cómo crear una página a cada uno de esos cómics. Ya tengo grabado el video de Pirouette y el de los héroes. Falta editarlo, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero espero hacerlo en las siguientes semanas para que hagan el procedimiento, ya que una de las cosas que me piden mucho es que monte los pasos de cómo crear una página, desde la concepción, desde los bocetos hasta ya el trabajo final. Pero entonces, lo que quería hablarles hoy es un tema que había dejado pendiente ya de hace unos meses. Había hecho un video sobre historias de cómic latinoamericano y adaptación de historias. El día de ayer salió el tráiler de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Y esto me puso a pensar y me da como pie a retomar el tema de adaptación de historias. Es algo que me parece muy interesante, algo que creo que se ve mucho en toda Latinoamérica, me ha pasado mucho aquí en Colombia, me han dicho muchas veces, y es que me dicen que hay ciertas temáticas que no se pueden trabajar en nuestro medio, al menos no se pueden trabajar en Colombia y creo que lo generalizan para toda Latinoamérica. Un ejemplo muy claro es el de los superhéroes, que dicen que en Latinoamérica, en Colombia, no se puede hacer una historia de superhéroes por X o Y motivo. Más adelante quiero hacer un video tocando más a fondo este tema de por qué no se puede tocar los superhéroes y qué tema pueden tratar en el cómic latinoamericano. A grosso modo, hablan de que debemos tocar lo que son nuestras raíces, de lo que conocemos, no irnos a cosas fantásticas, sino centrarnos más en lo que ha sido nuestra cultura, nuestras raíces pues culturales. Y tiene cierto sentido, pero no del todo. Yo muchas veces hablo cuando doy charlas sobre este tema, hablo de pronto de la comparación de cosas como mucha gente que de pronto intenta copiar temáticas de otros países y no funciona. En este momento, aquí en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica, ocurre algo, es que el manga está teniendo mucho furor y muchos de los dibujantes quieren inclinarse hacia ese estilo de dibujo, lo cual no tiene nada de malo para mi punto de vista. Pero el problema es la temática, en donde muchas veces intentan coger historias de yo quiero hacer mi cómic y mi cómic va a ser de samuráis, mi cómic va a ser de ninjas, no conociendo mucho la cultura, únicamente conociendo lo que han visto de otras, diría que otros mangas, pues generalmente los que están dibujando ahora, conocen más que todo del estilo japonés por medio de la animación japonesa. Entonces quieren adaptar lo que han visto en esas series a una historia propia. Entonces uno les intenta, como decir, pero si es interesante, de pronto más adelante podrías enfocarte por el lado, pero intenta coger cosas de tu entorno para hacer una historia, algo con lo que estés familiarizado inicialmente y ya de pronto hacer algo más ambicioso. Entonces ellos dicen, ah, bueno, dices, entonces voy a hacer una historia aquí centrada en mi ciudad. En este caso, digamos, en Medellín, donde vivo yo. Muy bien, entonces ve uno que el muchacho va a hacer una historia de Medellín y de un momento a otro la primera página del cómic son unos rascacielos, un muchacho que viene caminando con un uniforme de colegio que es con saco, con corbatín, muy al estilo japonés, es lo que aquí no se utiliza en Medellín, y presentan al personaje. Entonces dicen, esta es la historia de Tsukiyan. Pues siguen utilizando cosas japonesas, no saben en verdad cómo adaptar el estilo japonés a una historia de nosotros, que en verdad se podría hacer. Pero eso no es el tema en verdad que quiero tratar de hoy, sino el por qué muchas veces cuando la gente intenta adaptar, específicamente voy a coger el género de los superhéroes, porque cuando lo han intentado adaptar aquí en Latinoamérica no ha funcionado, con algunas excepciones pues de que sí da resultado. Funciona, pero porque lo hacen por el lado de la parodia o de la burla. Creen que es como la única manera de que va a funcionar en nuestro entorno. Y es porque muchas veces vemos que salen personajes en donde, claro, yo quiero hacer un superhéroe, entonces piensan en los superhéroes más típicos, está Batman, está Superman, está el Capitán América, está Spawn, por ejemplo, que en los 90 tuvo mucho auge, y aquí en Colombia todavía se ve mucha gente que tiene como esa influencia fuerte de los 90. Entonces piensan que era un superhéroe, entonces se tira mucho por la parte de los antihéroes hacia la parte de Spawn. Son historias muy parecidas donde una persona que se murió por alguna cosa
mística resucita y ya tiene entonces un deseo de venganza. Y son personas muy poco originales, incluso copia muchas cosas de Spawn donde puede regenerar el cuerpo y crear cosas con el cuerpo, maneja las cadenas con las cuales ataca a los enemigos, la historia es muy vaga, perdió la memoria cuando regresó a la vida, entonces son cosas que es una copia casi fiel al personaje original, en este caso Spawn. Lo mismo con Superman. Vemos a Superman, entonces ¿cómo puedo crear un superhéroe latinoamericano pensando en Superman? ¿No? Entonces voy a crear el Paisamán, el Super Cholo, el mariachi de hierro, siempre como cogiendo como cosas muy típicas y las intentan como simplemente cambiar el nombre y hacen entonces el caso aquí de Colombia un paisa con capa, cogiendo los colores de la bandera colombiana, entonces le hacen una capa roja, un vestido amarillo con algunos detalles azules. Si quieren coger un personaje de inspiración como por ejemplo el Capitán América, entonces van a coger el Coronel Colombia, el Teniente Venezuela, y son cosas muy poco originales. ¿Pero por qué? Copian el resultado más no la fórmula, que es lo que hace que el personaje tenga éxito. Volviendo a tomar estos dos ejemplos. Si tomamos a Superman, la imagen de Superman varía un poco, incluso mucha gente tiene como algunas nociones erróneas sobre el personaje. Mucha gente cree que es un símbolo patrio porque tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. No sé en dónde la bandera de Estados Unidos se el amarillo, simplemente una edición de colores básicos que forman el uniforme, que incluso una decisión simplemente por cuestiones de las tintas de impresión de esa época, pero en sus orígenes, incluso hasta ahora, Superman de alguna forma representaba era las minorías. Superman fue creado por dos judíos, y en ese momento los judíos pues siempre han sido minorías en Estados Unidos. Entonces Superman representaba de alguna manera la clase obrera frente a los apoderados políticos y a la gente que tenía mucho dinero. Incluso las primeras de Superman, él no batallaba contra supervillanos, sino contra el político corrupto, contra el adinerado corrupto, contra la persona que está intentando oprimir a los trabajadores. Y así la imagen fue evolucionando y siempre con esa idea que Superman es el campeón de los oprimidos. Entonces por eso tuvo como esa aceptación del personaje de Superman, porque siempre representaba a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Porque el éxito del Capitán América, en la época que se creó, en los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América tuvo mucho éxito porque era un símbolo patrio. Y en ese momento las Fuerzas Armadas estadounidenses tenían un estado de apreciación entre Estados Unidos muy alto y había un nacionalismo muy fuerte. Entonces un símbolo patrio en donde estaba el Capitán América, que era básicamente la bandera de Estados Unidos con forma de persona, tuvo mucho auge y se volvió un personaje muy popular por lo que representaba en ese momento. Lo mismo ocurrió con la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla también de alguna forma se volvió una especie como de símbolo feminista, pero también símbolo patrio. Muchas de las historias originales de la Mujer Maravilla era ella en escenarios de guerra contra los japoneses, contra los alemanes. Incluso si se dan cuenta, la Mujer Maravilla sí tiene encima la bandera de Estados Unidos. Tiene el rojo, tiene el azul, tiene las estrellitas de la bandera, porque se intentaba generar una imagen patriótica con ella. Batman de alguna forma tuvo éxito porque esa fue esa contraparte no solo a Superman, sino ese hecho de que listo, tratemos a Superman, que es un personaje que nos está defendiendo y es el pináculo de lo que puede ser una persona, pero no es humano. Batman representa la otra cara de la moneda en donde una persona puede llegar a hacer eso. Batman representa el esfuerzo humano, en donde una persona, mediante trabajo y dedicación, puede llegar a hacer lo que quisiera. Y además está el motivo de eso también de la temática de la venganza de Batman, que ha sido copiado por muchísimos personajes. Otro personaje también exitoso es Spider-Man. Spider-Man porque tuvo éxito en su momento porque representaba a la juventud. A diferencia de superhéroes como Batman o Superman, que ya eran personas adultos, Spider-Man representaba a un joven que tenía los problemas cotidianos de un joven, pero tenía que lidiar con las cosas de ser un superhéroe. Por eso se volvió muy popular entre los jóvenes en esa época. Ahora, si tomamos de pronto esa idea de que no se trata de copiar el resultado final, sino la fórmula, podemos tomar dos personajes que tuvieron una competencia fuerte en una época, que son Superman y el Capitán Marvel, en este caso que ya se conoce como Shazam. Son dos personajes que fueron creados de una manera muy similar, tienen poderes muy similares, que incluso se llevó a una disputa legal por un tiempo, que quizás más adelante hablemos sobre ese tema, pero vean cómo, aunque Shazam es muy parecido a Superman en poderes, su origen es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues que se pensó, ¿qué está ocurriendo en esa época con los superhéroes como Batman o Superman? En donde, de nuevo, eran héroes adultos y de pronto tenían un acompañante que era el llamado el Psychic, que era un joven, como para representar al lector en esas historias. Pero entonces pensaron, está faltando algo, de pronto nuestros lectores no se sienten identificados. ¿Qué tal
si hacemos que nuestro superhéroe sea uno de nuestros lectores, sea un niño? Pero entonces por medio de la magia crezca y obtenga todos los poderes de Superman. Entonces, como pueden ver, se cogió la idea de que tenemos que hacer lo que representan nuestros lectores y hacer que se vuelva llamativo para ellos. Vamos a crear algo totalmente original. Por eso, aunque Superman y Shazam tienen los mismos poderes, la idea del origen es diferente. Siempre intentando que el lector se sienta identificado o encuentre una cosa interesante en su origen. No tanto hagan tan bacano que es que tiene poderes, ¿no? Es más como el concepto en sí de la historia y lo que hace el personaje. Y entonces volviendo a este tema de las adaptaciones, de cómo las historias tienen que ir cambiando y adaptándose a las épocas y por qué sí sería posible crear un personaje superhéroe o un héroe latinoamericano si tomamos como la esencia de la historia, no tanto el resultado final que queremos tener. Es algo, como les decía al inicio del video, se me ocurrió hablar de ese tema por el nuevo tráiler de la película de Los Cuatro Fantásticos. Y es que he notado algo en las últimas películas de superhéroes. Si se han dado cuenta, del 2000 para acá ha habido un gran auge de películas de superhéroes. Incluso para el 2020 van a salir como otras 25 o 30 películas basadas en cómics y específicamente basadas en superhéroes por parte de Sony, de Marvel, de Fox y de DC. Y mucha gente dice que es muy posible que la gente se empiece a sentir sobresaturada de personajes de cómic, que va a haber tantas películas de superhéroes que el género va a morir. Y quizás sea cierto, quizás no. Pero es algo que yo creo que los creadores de estas películas están empezando a dar cuenta, en donde ya las películas basadas en superhéroes no es tanto como esa historia del superhéroe, sino que le está intentando mezclar con otros géneros para volverlo un poquito más interesante, para que sea diferente de las películas simples en donde simplemente estamos tratando una historia del bien contra el mal, un superhéroe que obtiene poderes y pelea con un villano que durante esa película obtiene sus poderes, el superhéroe pelea contra él, lo vence y en la siguiente película se repite la fórmula otra vez, superhéroe, villano, combate, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que le están metiendo cosas más interesantes para que el género se vuelva más llamativo. Lo podemos ver con las últimas películas que han salido. Si tomamos, por ejemplo, esa película, la segunda película de Christopher Nolan de Batman, de Dark Knight, vemos que tuvo muchísimo éxito. E incluso no es tanto una película de superhéroes, sino que es más como un thriller policíaco o una película de procedimientos policíacos con personajes de superhéroes, en este caso con el Guasón y con Batman. Incluso Christopher Nolan admite que una de las grandes influencias para crear esta película fue la película Hit, o aquí la traen como Fuego contra Fuego, de Michael Mann, que la protagonizaban Robert De Niro y Al Pacino. Es una película de superhéroes, pero con aspectos de otro género cinematográfico incluida en él. Otro ejemplo muy claro es esta película nueva de Superman, El Hombre de Acero, en donde en verdad tampoco es una película de superhéroes, sino que es más una película de ciencia ficción, aunque en verdad todas las películas de superhéroes son de ciencia ficción, pero esta es una película de ciencia ficción que hace muchísimo énfasis en la parte la parte alienígena de Superman, que es algo que mucha gente olvida cuando hablamos de Superman. Superman no es tanto una historia de superhéroes, sino que una historia de ciencia ficción. Es un personaje de otro planeta que viene aquí a la Tierra. Y es algo que en muchas de las historias de Superman y en muchas de las representaciones de Superman lo obvian. Si tomamos, por ejemplo, la película de Superman del 78, hay una escena muy curiosa en la cual Luisa Lane está entrevistando a Superman en el balcón y ella le pregunta, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Y él le responde, yo vengo de un planeta llamado Krypton. Y la siguiente pregunta de ella es otra cosa sencilla, como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Vienes de un planeta? ¿Eres un extraterrestre? No hacen ninguna alusión a ese hecho de que está hablando con un extraterrestre. Algo muy diferente en esa película de Hombre de Acero, donde en verdad es ese riesgo de, bueno, está esa persona de otro planeta que tiene esos poderes. Incluso Perry White habla sobre eso. ¿Te imaginarías qué pasaría si la gente de ese planeta se enterara que existe un ser como este que puede hacer todas estas cosas? Entonces fue un tema muy explotado en la película de Superman. Casi se podría tratar que esa es una película sobre invasión extraterrestre, no tanto una película de superhéroes. Siguiendo con las películas más recientes, vemos también Guardianes de la Galaxia. Es una película con personajes de cómic, pero es más una especie como de ópera galáctica al estilo de Star Wars. El Hombres X, Días del Futuro Pasado, es una película de viaje en el tiempo. Y ya incluso las películas que vienen de superhéroes también vemos que tienen como ciertas nociones hacia otros géneros cinematográficos. Si vemos la película de Avengers, la era de Ultron, explora un poco el papel de la humanidad contra la tecnología y las repercusiones de la inteligencia artificial. Veamos también la película de Hombres X, Apocalipsis, que es una película que incluso Bryan Singer, el director, la ha descrito como que hacer una película de destrucción al mejor estilo de una película de Roland Emmerich, de 2012, de El día después del mañana, y con esto retorno a, como les decía, el tráiler de la película de Los Cuatro Fantásticos, en donde tiene un tono muy diferente de las películas que hicieron hace unos años.
en cuál era un poquito más tirándose la parte de la comedia, pero lo que se puede ver en el tráiler quizás sea totalmente diferente a la película al final, pero incluso el director Josh Trank dice que él se influenció mucho en las películas de Cronenberg, como La Mosca, como Scanner, y en verdad se alcanza a notar ese tono de terror dentro del tráiler, donde en verdad yo pienso que es muy apropiado para los Cuatro Fantásticos, donde son unas personas que tuvieron un accidente muy trágico y se convirtieron en estos monstruos, que incluso se explora un poco esa temática en el cómic de los Ultimate Fantastic Four, donde la historia es un poquito más, digamos que oscura, con respecto a la familia tradicional de los Cuatro Fantásticos. Y es cierto, podemos ver que así se puede tomar muchos personajes de cómic hacia ese lado más de otros géneros. Para mí, una buena temática para una película de Hulk o de Spam podría ser de terror o de misterio. Una película de Daredevil podría ser de como cine negro. De una película de La Mujer Maravilla o de Aquaman o de Thor podría ser más como una fantasía épica. Linterna también se presta para una épica espacial o una ópera espacial también. Entonces, lo que quiero decir con este video, lo que quiero que les quede, es como esa duda, como ese pensamiento de que las historias tienen que ir cambiando. Los géneros tienen que ir cambiando, incluso se pueden combinar géneros. No quedarse simplemente con la idea de que yo quiero crear un personaje y el personaje va a ser basado en X otro personaje que me gusta mucho, o quiero hacer una historia parecida a tal, sino que vaya un poquito más profundo. No nos enfrasquemos en yo quiero ser un superhéroe, pero no se fije tanto en el hecho de que yo soy un superhéroe, no, cuál sería el trasfondo o cómo sería, podría manejar el personaje para que en verdad tuviera algo original, algo único que lo volviera interesante al público. Y en verdad tenemos muchos géneros de donde tomar. Muchas veces como incluso hablan de los videojuegos. ¿Qué es lo interesante en un videojuego? ¿La mecánica o la historia? Uno puede coger un juego que a uno le gustó mucho la historia, pero la mecánica pues es repetitiva y aburrida. Pero la historia, el saber qué es lo que pasa con esos personajes, hace que uno siga y siga. Sigue siendo lo mismo. Cuando uno crea un personaje para cómics, puede que los poderes sean clichésudos, porque digamos que ya existen todos los poderes. Puede ser un vigilante nocturno, puede ser un personaje que vuela, tira rayos por los ojos, todo esto. Pero el trasfondo del personaje es lo que hace que la gente invierta su tiempo en él, se sienta atraído a él y quiera saber más sobre ese personaje. Y tampoco nos limitemos porque otras personas nos digan, no es que ese tipo de persona no funciona aquí. Lo que yo digo siempre, si usted considera que ese personaje no funciona aquí, quizás el problema no sea el personaje, sino el problema suyo, que falta la creatividad y la innovación para encontrar ese giro hacia la historia que haga que suelva interesante. Como dicen por ahí, como hablan de los vías en tren, no se trata del destino, sino de disfrutar el recorrido. Lo mismo en la creación de sus personajes. No se trata de que es que quiero crear un superhéroe, quiero crear un héroe, quiero crear este personaje, sino qué hay detrás del personaje, qué es lo que lo hace interesante, qué es lo que puede hacer que ese personaje la gente se identifique con él, lo disfrute, no simplemente, es que mi personaje va a tener muchos poderes, y eso es lo interesante, eso no es lo interesante. Como les decía, otro video hablaré un poco más específicamente sobre cosas que me han dicho cuando he dicho que a mí me gusta mucho la parte de misterio, me gustan los héroes y todo esto, al momento de crear mis personajes, y las respuestas que he oído, que me parece un poco interesante los diálogos que han surgido, entonces en un video futuro hablaré sobre esto. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado este video, le hayan sacado algo de interés, les sirva para la creación de sus personajes, de sus historias. No se olviden compartir el video, darle me gusta y nos vemos en el siguiente. Chao. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre adaptaciones. Como les he dicho, quería empezar un poco a hablar sobre las temáticas de cómic latinoamericano que muchas veces son repetitivas, o alguna gente piensa que solo se puede tocar ciertos temas y no se puede tocar otros porque tienen que ver mucho con temas del manga o temas de Europa o temas del